La pintura gótica, una de las expresiones del arte gótico, no apareció sino hasta alrededor del año 1200, es decir, casi 30 años después del comienzo de la arquitectura y las esculturas góticas. La transmisión del romanticismo al gótico es muy imprecisa, y no hay un claro corte, y podemos ver los comienzos del periodo previo. A principios del siglo XIII, el impulso decisivo de esta pintura realista cristiana se produjo en la Italia septentrional de finales del siglo. Diseminándose por el resto de Europa, el periodo gótico se extendió durante más de 200 años. La característica más evidente del arte gótico es un naturalismo cada vez mayor, frente a las simplificadas e idealizadas representaciones del romántico. Se considera que esta característica surge por primera vez en la obra de los artistas italianos de finales del siglo XIII. La pintura gótica se aproxima a la imitación de la naturaleza que será el ideal del Renacimiento, incluyendo la representación de paisajes. No obstante, sigue siendo un poco usual. Se desprende de los convencionalismos y los amaneramientos bizantinos y románticos, pero no toma como ideal la belleza del arte griego ni romano antiguo. En el gótico, en correspondencia con las nuevas tendencias filosóficas y religiosas, se tendió a aproximar la representación de los personajes religiosos en un plano más humano que divino, dejándoles demostrar las emociones y sentimientos, como por ejemplo el placer, el dolor, la ternura y el enojo, rompiendo el pietarismo y formalismo romántico. El artista gótico busca su inspiración en la vida. Hay mucho sentimiento en las obras góticas. Dentro de las técnicas, dentro de la pintura, que es la representación de imágenes sobre una superficie, durante el periodo gótico se practicaba en 4 técnicas principales, las cuales son la pintura mural, las vidrieras, la pintura sobre tabla y las miniaturas. La pintura mural o frescos siguieron usándose como el principal medio para la narración pictórica en las paredes de la iglesia en el sur de Europa, especialmente en Italia, como continuación de las tradicionales cristiana y romántica anteriores. Fuera de Italia no se cultivaron mucho. Italia, apegada a la forma basilical de las iglesias, conservó mayor extensión en los muros para las pinturas y mosaicos que narrasen historias religiosas. Dentro de las vidrieras, en una primera etapa los colores son vivos y saturados. El plomo delimita las formas, las cuales son delineadas con precisión para poder ser vistas a través de la irradiación luminosa de la vidriera. Ello conduce a la tendencia de descomponer la vidriera en medallones, nichos u otro tipo de compartimentos. Las vidrieras revelan que, más que ningún otro arte, el componente irrealista y artificial del arte gótico. A mediados del siglo XIII se produce una modificación profunda de la gama de colores, ya que los fondos incolores se asocian a los tonos quebrados de las escenas y figuras, con una gama potente pero restringida. Las menudas figuras humanas se hacen más agitadas y libres. Por ejemplo, en la iglesia de San Urbano de Troyes, hacia 1270, o en las vidrieras del medio punto de la catedral de Beauvais, es donde se dan los mejores ejemplos de estas innovaciones. La pintura sobre tabla, generalmente retablos, se impuso sobre toda Europa en el siglo XV. Era ya la forma pictórica predominante, suplantando incluso a las vidrieras. De tablas o frontales únicos se pasó a dípticos, tríptico y luego complicados polípticos, que combinaban numerosas piezas hasta llegar a los grandes retablos del siglo XIV. Con muchas tablas se organizan con el banco o pedrera, que es el cuerpo. Las miniaturas consistían en pequeñas composiciones, pinturas o dibujos de figuras enmarcadas en las letras iniciales, o en diversos compartimentos como medallones, arabestos, entre otras cosas. Se llamaban miniaturas porque se realizaban con minio, u óxido de hierro mezclando con colorantes naturales. En el periodo romántico y el primer gótico, los temas tenían carácter sacro. Su composición estaba influida por criterios similares a los que regían para los vitrales de las catedrales e iglesias del propio periodo.